Bienvenidos a esta videoconferencia académica titulada Nestorio y la controversia cristológica del siglo V. Esta presentación es desarrollada por los estudiantes Federico Salvador Jaime Guevara y José Edgardo Duarte González, de la Licenciatura en Teología de la Universidad Evangélica de El Salvador, como parte de la materia Pensamiento Cristiano Antiguo. A lo largo de esta exposición se abordará el contexto histórico, teológico y doctrinal que rodeó una de las controversias más influyentes de la Iglesia antigua, analizando el pensamiento de Nestorio y su impacto en el desarrollo de la doctrina cristológica. Durante los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia enfrentó diversos desafíos doctrinales relacionados con la persona de Cristo. Después de resolver las controversias trinitarias en el siglo IV, la atención teológica se concentró en explicar cómo Jesucristo podía ser plenamente Dios y plenamente hombre al mismo tiempo. En ese contexto surgieron dos importantes escuelas teológicas, la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. La escuela de Alejandría establecía o enfatizaba la unidad de Cristo, mientras que la escuela de Antioquía insistía en la distinción entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Nestorio pertenecía a la tradición de Antioquía y fue nombrado patriarca de Constantinopla en el año 428 después de Cristo. Aunque deseaba proteger la doctrina cristiana, sus enseñanzas provocaron la fuerte controversia dentro de la Iglesia. El principal interés de Nestorio era defender la trascendencia y la inmutabilidad de Dios. Él consideraba difícil afirmar que Dios pudiera nacer, sufrir o morir. Por esa razón rechazaba el término griego Theotokos, que significa madre de Dios, utilizado para referirse a María. En lugar de eso, Nestorio proponía el término Christotokos, es decir, madre de Cristo. Él afirmaba que María había dado a luz al hombre Jesús, pero no a la naturaleza divina eterna. El problema surgió porque muchas interpretaron sus enseñanzas como si estuviera separando a Cristo en dos personas distintas, una divina y una humana. Sus opositores consideraban que eso ponía en peligro la doctrina de la salvación. La Iglesia sostenía que era el mismo Hijo eterno de Dios quien había asumido la naturaleza humana para salvar a la humanidad. Por eso las enseñanzas de Nestorio comenzaron a ser vistas como peligrosas doctrinalmente. El principal opositor de Nestorio fue Cirilo de Alejandría, uno de los teólogos más influyentes del siglo V. Cirilo defendía que Cristo era una sola persona o hipóstasis, en quien estaban unidas inseparablemente la naturaleza divina y la naturaleza humana. Para Cirilo, negar el título Theotokos era afectar directamente la doctrina de la encarnación. Él enseñaba que María podía ser llamada Madre de Dios, no porque hubiera dado origen a la divinidad, sino porque el Hijo nacido de ella era verdaderamente Dios encarnado. Cirilo afirmaba que las acciones y sufrimientos de Jesús pertenecían a una sola persona divina encarnada. Según él, esta unión garantizaba la efectividad de la salvación. Debido a la gravedad del conflicto, el emperador Teodosio II convocó el concilio de Éfeso en el año 431. El concilio fue presidido por Cirilo de Alejandría y reunió a numerosos obispos de la Iglesia. En este concilio se condenaron oficialmente las enseñanzas de Nestorio y se reafirmó el uso del término Theotokos para María. Como resultado, Nestorio fue depuesto y posteriormente exiliado. Sin embargo, pastor, algunas comunidades cristianas orientales continuaron desarrollando
tradiciones influenciadas por el pensamiento nestoriano, especialmente en Persia y Asia. Años más tarde, el concilio de Calcedonia, celebrado en el año 451, buscó formular una definición más equilibrada sobre Cristo. El Concilio calcedonense declaró que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Es correcto, y con esta declaración la Iglesia estableció oficialmente la doctrina cristológica ortodoxa que todavía hoy es sostenida por gran parte del cristianismo histórico. Con esto concluimos que la controversia cristológica de Nestorio fue uno de los debates más importantes de la historia de la Iglesia. Gracias a esta discusión, la doctrina sobre la persona de Cristo pudo formularse con mayor claridad. Aunque Nestorio intentó proteger la trascendencia divina, sus enseñanzas fueron interpretadas como una división de Cristo en dos sujetos distintos. Frente a ello, la Iglesia afirmó que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas perfectas, una divina y una humana. De esta manera, concluye esta videoconferencia académica sobre Nestorio y la controversia cristológica del siglo V. A través de este recorrido histórico y teológico, pudo observarse cómo la Iglesia primitiva enfrentó uno de los debates más importantes relacionados con la persona de Jesucristo y la comprensión de sus naturalezas divina y humana. La controversia nestoriana no solamente marcó el desarrollo de la doctrina cristológica, sino que también impulsó a la Iglesia a formular con mayor precisión la fe en Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Las decisiones tomadas en los concilios de Éfeso y Calcedonia continúan siendo fundamentales para gran parte del cristianismo histórico hasta la actualidad. Federico Salvador Jaime Guevara y José Edgardo Duarte González agradecen profundamente su atención y acompañamiento durante esta presentación académica, elaborada para la materia de Pensamiento Cristiano Antiguo, de la Licenciatura en Teología de la Universidad Evangélica de El Salvador. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.